Vamos a ir pasando por patologías. Entonces, bueno, yo no sé si quieren interactuar, quieren ver el frotis, comentar lo que ven, lo comento yo, como ustedes deseen. No tengo ningún problema, ¿vale? Vamos a leer un caso clínico de una mujer de 36 años que consulta por cansancio de varios meses de evolución, con dolor de cabeza habitual, con caída de cabello mayor a la habitual y palpitaciones ocasionales. Se le solicita un hemograma y una bioquímica básica. En el hemograma vemos que la cifra de leucocitos es normal, tenemos una ligera trombocitosis. Nosotros en nuestro laboratorio el límite superior de plaquetas lo establecemos en 450.000, aquí vemos que tiene un poquito más, y la hemoglobina la tenemos en 71. Normalmente por debajo de 120 en la mujer de esta edad se consideraría anemia, y en este caso sería una anemia severa. El volumen corpuscular medio es de 69 centilitros, es decir, una anemia microcítica, y la hemoglobina corpuscular media de 19. La bioquímica es normal. Vamos a ver el frotis de sangre periférica. Bien, aquí ven que la serie roja ya no es la que veíamos antes, tan perfecta, con su palidez central tan circunscrita al centro. Aquí vemos muchos hematíes y muchos de ellos que tienen diferentes formas. Veamos, por ejemplo, este de aquí. Si hablábamos antes de que la claridad central era aproximadamente un tercio del hematíe, vemos que aquí prácticamente el hematíe es todo blanco, es decir, el contenido de hemoglobina se ha desplazado hacia la periferia. Vemos que esto pasa en bastantes hematíes. Hay algunos que son normales y otros que tienen formas diferentes. Por ejemplo, este tiene como una claridad central. Este de aquí se denominaría dianocito, al igual que este, ¿vale? Y esto pues podría ser un dacriocito, tipo esquistocito, no queda muy claro. Muchas veces se dice poiquilocito, ¿vale? Y pues aquí vemos un pequeño eliptocito, un amago de eliptocito, y como ven, sobre todo lo que predomina es hematíes que son pequeños. Podríamos haber puesto aquí un linfocito para comparar, que es más pequeño, pero esto es una microcitosis generalizada con una hipocromía generalizada y aisladas células pues como esta, un eliptocito, un pequeño poiquilocito y dianocito, ¿vale? Entonces, con esos datos, ustedes podrían pensar en un diagnóstico, a pesar de que nos falta unos parámetros fundamentales, pero por la clínica y por la analítica podríamos sospechar un diagnóstico que seguramente ustedes puedan pensarlo sin ningún tipo de problema. Aquí vemos una foto más cerca, vemos otro eliptocito, hematíes hipocromos, eliptocito, hipocromía, ¿vale? Vemos que es algo generalizado. Igual, hipocromía, hematíes hipocromos, de forma generalizada, y aislados eliptocitos, aislados dianocitos, con una anemia microcítica hipocroma, el diagnóstico más habitual y el tipo de anemia más frecuente, evidentemente, va a ser una anemia ferropénica, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en las anemias ferropénicas? Como decíamos, los parámetros analíticos, la historia clínica del paciente. En cuanto a historia clínica, es habitual en mujeres en edad fértil por pérdidas ginecológicas, pacientes varones por pérdidas digestivas, véase enfermedades inflamatorias intestinales, celiaquía, hemorragias digestivas, etc. ¿Vale? Típicamente tienen un volumen corpuscular y una hemoglobina corpuscular bajita, y el parámetro que no di en el caso clínico, pero que hay que solicitar para confirmar evidentemente el diagnóstico, es el estudio del metabolismo del hierro. Y en las anemias ferropénicas el hierro sérico y la ferritina van a estar bajitos, la transferrina va a estar elevada, el índice de saturación va a estar bajito y el receptor soluble de transferrina va a estar elevado. Es frecuente, como hallazgo en la anemia ferropénica, que haya una ligera trombocitosis, como hemos visto en el caso, que a veces puede sorprendernos y llegar a superar los millones de plaquetas, es decir, 1.100.000 plaquetas. Se puede ver en una anemia ferropénica sin que sea ningún tipo de síndrome mieloproliferativo como algo reactivo en la anemia. ¿De acuerdo? Como decíamos, morfológicamente, anisocitosis, hipocromía generalizada. La anisocitosis muchas veces se ve sobre todo cuando ya estás tratando con hierro o si has transfundido, porque hay hematíes normocromos y hay hematíes con un tamaño normal que se mezclan con la población hipocroma y microcítica.
frecuentes algunos eliptocitos, dianocitos, y en el caso de que veamos punteado basófilo va a ser fino. El punteado basófilo es quizá algún resto en algún reticulocito. Normalmente los reticulocitos en la anemia ferropénica están bajos o en todo caso normales. Hay un diagnóstico, que no lo he querido poner por no hacer muy larga la charla, que hay que tener en cuenta siempre cuando estamos ante una anemia ferropénica o ante un frotis con sospecha de anemia ferropénica, que es el rasgo talasémico. Los rasgos talasémicos, a diferencia de la anemia ferropénica, suelen tener un historial. Si vemos los hemogramas, siempre hay microcitosis. No tiene por qué haber anemia, no tiene por qué haber anemia, la puede haber, pero siempre hay microcitosis. Si hay algún hemograma antiguo en el cual el volumen corpuscular ha sido normal, dudad del diagnóstico de talasemia menor. Y además de los datos que vemos en la anemia ferropénica, podemos encontrar con más frecuencia punteado basófilo en el frotis y en el hemograma una pseudopoliglobulia, es decir, el número de hematíes aumentado. Vamos a describir un poquito los términos que hemos utilizado. Anisocitosis, que sería la presencia de hematíes de distinto tamaño. Aquí vemos hematíes de un tamaño, hematíes de un tamaño mucho mayor, hematíes más chiquititos. Lo normal, como hemos comentado al principio, sería una isocitosis. Anisopoiquilo, eso quiere decir que hay hematíes de distinto tamaño y forma. Como ven, tamaños hay diversos, aquí hay uno más chiquitín, aquí hay uno más grande, aquí hay uno con forma de lágrima, un pequeño dacriocito, aquí hay un poiquilocito, es decir, hay hematíes con diferentes formas y tamaños. Eso es lo que llamamos anisopoiquilocitosis, ¿vale? Y lo solemos graduar en leve, moderado, severo. En este caso, bueno, tenemos una foto, tendríamos que ver mucho más de la serie roja para decir qué gradación tiene. Vemos los dianocitos, que les llamamos hematíes en diana, target cells, que tienen una zona central con más contenido en hemoglobina, como ven aquí, como si fuera una diana. Y los podremos encontrar, como hemos dicho, en la anemia ferropénica, normalmente cuando es un poquito más intensa, en las talasemias, como hemos comentado, en los pacientes esplenectomizados y en los pacientes con hepatopatía. Los eliptocitos, que también los hemos comentado con la anemia ferropénica, son hematíes algo más alargados de un contorno regular. Son este tipo de células, que tienen así un tamaño como de bastoncito, ¿vale? Y esto lo vamos a encontrar en anemias ferropénicas, en las eliptocitosis hereditarias, por supuesto, de forma mucho más llamativa. Los podemos encontrar en las anemias megaloblásticas, en los síndromes mielodisplásicos, en la mielofibrosis, etcétera. Vamos a ver otro caso clínico, ¿vale? De un varón de 63 años con una diabetes mellitus tipo 2 mal controlada y etilismo crónico, consumo de alcohol crónico importante, que acude a urgencias por una intoxicación alcohólica. Le hacemos un hemograma y una bioquímica básicos y destaca una anemia severa con 64 gramos de hemoglobina, un volumen corpuscular muy alto, 121, con una trombopenia moderada y una neutropenia leve. La bioquímica tiene una glucosa de 174, con una LDH francamente elevada, 2300, y una bilirrubina total en 2,4 a expensas de indirecta. Pedimos un frotis de sangre periférica y, bueno, tenemos que tener en cuenta varios diagnósticos antes de ver el frotis. Ante una anemia macrocítica siempre tenemos que tener dos diagnósticos en mente que me gustaría que ustedes pensaran. Uno de ellos es el síndrome mielodisplásico, por supuesto, pero en el contexto clínico que les estoy comentando, el hecho de que un paciente consuma alcohol de forma inveterada, que prácticamente si tiene un consumo de alcohol, probablemente esté malnutrido y tenga deficiencias vitamínicas. Por lo tanto, tendremos que solicitar una serie de cosas que veremos ahora después, pero primero veamos el frotis de sangre. Bueno, aquí vemos células que son familiares para nosotros. Esta nos recuerda un poquito al neutrófilo que hemos visto antes, pero a diferencia del neutrófilo que hemos visto antes, que hemos dicho que tenía de 3 a 5 lóbulos nucleares, aquí vemos que tiene pues, casi 10, 1, 2, 3, 4, 5, pues 9 aproximadamente. Eso no es normal, se llama pleocariocito o neutrófilo hipersegmentado, ¿vale? Aquí vemos hematíes grandes, macrocíticos, y aquí vemos una característica de este diagnóstico que vamos a ver, que es un hematíe no grande, sino enorme. Se llama macroovalocito. Lo tienen aquí ustedes. Vamos a ver otras imágenes. Y aquí vemos, bueno, pues nuevamente un granulocito que tiene más lobulaciones nucleares de lo habitual. Y aquí vemos lo que hemos
llamado punteado basófilo. ¿Vale? Los punteados basófilos son como restos que vemos aquí en el citoplasma del hematíe, que ahora veremos lo que es y las condiciones que los podemos encontrar. Aquí vemos un pequeño dacriocito y esta forma de aquí en anillo, que pudiera recordar a una inclusión parasitaria, un gametócito, una malaria, se llama anillo de Cabot. Es francamente infrecuente encontrar anillos de Cabot en sangre periférica. Puedo decir, igual que antes que el satelitismo plaquetario, que no lo he visto ni en médula ósea ni en sangre periférica, y he visto muchísimos frotis y muchísimas médulas, pero es el hallazgo que deseo encontrar, pero no hay forma. Aquí vemos nuevamente otro pleocariocito, un granulocito con muchos lóbulos nucleares, y vemos, por ejemplo, este sería un tamaño de hematíe normal. Fíjense ustedes en el tamaño que tienen estos hematíes, evidentemente son mucho mayores, son macrocíticos. Este prácticamente roza el rango de macrobalocitos sin ser tan grande como el que hemos visto antes, y bueno, pues vemos algún pleocariocito, algún dacriocito, ¿de acuerdo? El diagnóstico es anemia megaloblástica por déficit o bien de B12 o bien de ácido fólico, ¿vale? Ante una anemia macrocítica, que ya digo, puede haber anemia, puede haber trombopenia, puede haber neutropenia, con una LDH tan alta como la que hemos visto, tenemos que sospechar que haya un déficit de B12 o de fólico, ¿vale? Y el otro diagnóstico a tener en cuenta, no con esa LDH, serían los síndromes mielodisplásicos. ¿Qué tenemos que recordar sobre la anemia megaloblástica? Bueno, pues que el volumen corpuscular es muy elevado, a menudo ya digo más de 120 centilitros, y que puede existir tanto anemia como trombopenia como neutropenia. Siempre que tengamos una anemia macrocítica, solicitaremos, aparte del frotis de sangre periférica, para valorar morfología, el estudio del ácido fólico y la vitamina B12, bien sea folato intraeritrocitario o ácido fólico sin más. En pacientes con problemas alcohólicos es más frecuente el déficit de fólico, por eso ese era el caso de nuestro paciente. Recordar que bioquímicamente la LDH está muy elevada, miles incluso, que llama mucho la atención, y la bilirrubina elevada a expensas de indirecta. Con el CUMS directo negativo, ¿vale? No es una anemia hemolítica autoinmune, es un CUMS directo negativo. Morfológicamente, como hemos comentado, vemos macroovalocitos, leucariocitos, y podemos ver una anisopoiquilocitosis, que hemos dicho antes, que son de distintos tamaños y formas, con eliptocitos, esquistocitos, dacriocitos, punteado basófilo, anillos de Cabot, y que sepan, deben saber que en las anemias megaloblásticas el grado de displasia puede ser desde muy leve a ser francamente severo y confundirse con el peor de los síndromes mielodisplásicos, porque la displasia puede ser francamente llamativa. Aquí vemos lo que son los dacriocitos o hematíes en lágrima, muy característicos. Aquí vemos varios en una extensión de sangre, con un esquistocito, dacriocito, ¿vale? ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, pues los dacriocitos normalmente los encontramos cuando hay afectación medular o infiltración de la misma. Una mielofibrosis, que es un síndrome mieloproliferativo, o una infiltración medular, sea neoplásica, un adenocarcinoma de pulmón, un melanoma, infecciosa, tuberculosis, histoplasmosis, en las anemias muy severas, prácticamente podemos ver todo tipo de células, ¿vale? No solo dacriocitos, dianocitos, podemos ver poiquilocitosis intensa en las talasemias mayor, en las anemias diseritropoyéticas, etcétera, que escapan un poquito del objetivo de la charla. Y por supuesto, en la deficiencia de ácido fólico o vitamina B12. Aquí vemos el punteado basófilo, que hemos comentado antes, que son ribosomas parcialmente degradados o no degradados por un trastorno en la maduración del hematíe. Vemos este pequeño punteado aquí, es muy característico de la intoxicación por plomo, saturnismo, ¿vale? Hay muchos hematíes con punteado basófilo grueso. Lo podemos ver como signo displásico en los mielodisplásicos, en las deficiencias de ácido fólico y B12, en las anemias hemolíticas y, por supuesto, en las talasemias. Esta era la diferencia que decíamos de la anemia ferropénica, que es frecuente encontrar algún hematíe con punteado basófilo en la beta-talasemia minor. Ya si nos vamos a la intermedia o mayor, pues evidentemente el grado de displasia de la serie roja es mucho mayor y este hallazgo más frecuente. Aquí vemos una extensión con varios hematíes de punteado basófilo. Esto sería un paciente en concreto con una intoxicación por plomo.
Aquí vemos el punteado basófilo en este hematíe, aquí también y aquí también. Los anillos de Cabot. Los anillos de Cabot no se sabe exactamente el origen, son inclusiones que vemos en el eritrocito, son inclusiones filamentosas que no hay consenso entre si son restos de la membrana nuclear del eritroblasto o son microtúbulos. Implican normalmente un trastorno profundo en la eritropoiesis, es decir, no lo vamos a encontrar en una anemia megaloblástica por B12 leve, sino probablemente en una anemia que ya lleve un trastorno profundo, un trastorno a nivel de la médula ósea, una disproducción de este tipo de células. En los síndromes mielodisplásicos, como veremos en la clase siguiente, son un signo de displasia severa y también los podemos encontrar, por supuesto, en las leucemias agudas, que muchas veces acompañan de cambios mielodisplásicos. ¿Van ustedes bien? ¿Necesitan un descanso? ¿Cómo van? ¿Me escuchan? A ver. Perfecto, perfecto. Es que estoy leyendo el chat. Súper bien. Vale, genial. Me alegra mucho escucharles. Entonces, si quieren, seguimos. ¿Vale? Genial. Me voy a poner el chat cerquita porque no lo había visto y creía que estaba hablando solo al final. Muy amables. Pues vamos con el siguiente caso clínico. Sería una mujer de 38 años, sin antecedentes relevantes, que viene a urgencias por un cansancio súbito, que no ha sido paulatino, que ha sido prácticamente en los 2 últimos días, se ha empezado a encontrar francamente cansada. Cuando la vemos en urgencias, la vemos pálida, muy pálida, y con un tinte ictérico, amarillita, con las constantes en rango, aunque con una ligera taquicardia. El resto de la exploración física, abdominal, torácica, es normal, y a nivel analítico, pues llama la atención una profunda anemia, una anemia muy severa de 50 gramos de hemoglobina, con un volumen ligeramente elevado y reticulocitosis. El resto de hemograma es normal y bioquímicamente vemos una LDH elevada con una bilirrubina también, a expensas de indirecta. Este es un caso en el cual requerimos un test para hacer el diagnóstico, seguramente ustedes lo sepan perfectamente, pero evidentemente vamos a hablar de la morfología y posteriormente diremos el test que precisamos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¡Ay, qué bien! Me contestan aquí, efectivamente. Scarlett, un test de antiglobulina directa. Efectivamente, ese es el test que debemos solicitar para apoyar la sospecha diagnóstica. Genial. Continuemos. Bueno, pues aquí vemos el frotis y aquí hay 2 fenómenos nuevos que vamos a comentar y uno de ellos es el que vemos a la izquierda. Ven que los hematíes normalmente tienen esa tonalidad rojiza, marronácea, dependiendo un poquito de la tinción, y si se fijan, aquí tenemos hematíes que tienen un aspecto así como más azulado, ¿vale? Que escapa un poco al que estamos acostumbrados a ver. Esto se llama policromasia o vasofilia difusa, ¿vale? En la foto de la derecha vemos pequeñas células que son completamente hipercromas. Vemos que han perdido la claridad central. Esto es una hematía hipercromo, es un esferocito, ¿vale? El diagnóstico diferencial cuando vemos esferocitos, evidentemente, va a ser el de una esferocitosis hereditaria, ¿vale? Pero la enfermedad genética con patología muchas veces de la vía biliar, cólicos biliares, crisis hemolíticas previas, que no va a ser el caso, pero que sepan que hay que diagnosticar de forma diferencial con la esferocitosis hereditaria. ¿Vale? Genial, veo que están ustedes en un buen nivel. Williams, Scarlett. Luego hacemos un test de evaluación final que seguramente lo van a sacar un 10, ha sido demasiado bueno, como debe ser. Los hematólogos somos buenos. Bueno, a ver si me deja continuar. Vale, aquí vemos lo que hemos comentado antes, su punteado basófilo que podemos encontrar en esta patología también, que ya hemos comentado previamente. Y efectivamente, como ustedes saben, estamos hablando de una anemia hemolítica autoinmune. ¿Qué tenemos que recordar de las anemias hemolíticas? Que debemos de solicitar, como nos comentó nuestra amiga Scarlett, un CUMS directo, que en este caso va a ser positivo, aunque deben saber que siendo raras las hay, las anemias hemolíticas, CUMS directo negativas, ¿de acuerdo? Pero las hay. Tenemos anticuerpos calientes, que normalmente o no sabemos la causa, o es secundaria a algún síndrome linfoproliferativo, alguna infección, algunos fármacos, etc.
y las que están producidas por anticuerpos fríos, que puede ser la enfermedad por aglutininas frías, que es la primaria, la secundaria infecciones como las que podemos tener con los micoplasmas, o tumorales. La anemia puede y suele ser severa, de instauración brusca, y siempre tiene datos bioquímicos de hemólisis. Esto es algo a recordar. La LDH se eleva, la bilirrubina se eleva a expensas de indirecta y tendremos una aptoglobina baja o indetectable, ¿vale? El volumen corpuscular medio no siempre está elevado por regla general, pero puede estarlo perfectamente. ¿Por qué? Porque los reticulocitos van a salir de la médula ósea a intentar suplir esas carencias que tenemos en sangre periférica. Por tanto, los reticulocitos, que son los que nos daban esa vasofilia difusa o policromatofilia, van a hacer que ese volumen se nos eleve. Como hemos comentado, morfológicamente, policromasia por la reticulocitosis, podemos ver punteado basófilo, aunque ya digo que no es lo habitual y tampoco tienen que buscarlo, y de forma aislada podemos ver algún eritroblasto, que es una célula precursora del hematíe que veremos ahora después. Lo más característico no es el frotis en sí, sino el diagnóstico en global. Anemia de instauración súbita, parámetros de hemólisis, CUMS directo positivo. El frotis no es fundamental, pero nos puede apoyar a la hora de ver, bueno, pues esa vasofilia difusa, esos esferocitos, etc. Aquí vemos una anemia hemolítica por anticuerpos fríos y de una peculiaridad en el hemograma, que vamos a ver un volumen corpuscular medio francamente elevado. Quizá podemos encontrar 140 y nos llama la atención, ¿no? 140, qué barbaridad. Con una concentración de hemoglobina corpuscular media muy elevada y un número de hematíes disminuido. ¿Por qué? Pues como ven en la foto, porque se aglutinan. Se aglutinan. Entonces, pues evidentemente, el volumen que nos puede dar el autoanalizador pues va a ser enorme. Pero esto es una anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Vamos a ver una imagen desde un objetivo de menor inmersión. ¿Ven? Zonas donde los hematíes están agregados, ¿vale? No se debe confundir con un fenómeno que veremos posteriormente que se llama rouleau, que son células en pilas de monedas, que los vemos en las discrasias plasmáticas o en condiciones que aumentan la viscosidad sanguínea. Estas son aglutinaciones de hematíes en una anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Como hablábamos antes, que es la policromasia, pues esa coloración grisácea, azulácea que vemos en algunos hematíes, que son ligeramente más grandes que los demás, y podríamos traducir que son reticulocitos. Para ver si son reticulocitos, pues probablemente tuviéramos que hacer una tinción que se denomina cresil brillante, pero no la solemos hacer, evidentemente. Vamos a hablar de una célula muy importante, quizá no para esta charla, pero sí para la próxima, que son los eritroblastos ortocromáticos. Tienen etapas madurativas previas, pero los eritroblastos ortocromáticos son células que son muy reconocibles en sangre periférica, se reconocen muy fácilmente viendo 2 o 3, no deben estar en sangre periférica, y cuando están, algo está sucediendo, salvo en los recién nacidos en los que es fisiológico. Tienen un tamaño aproximadamente entre 7 y 10 micras, ligeramente más grande que el hematíe, y el núcleo es muy picnótico. Prácticamente lo vamos a encontrar completamente negro, violáceo intenso, ¿vale? Como ven, el citoplasma corresponde prácticamente al de un hematíe maduro, un citoplasma acidófilo. Esto se llama eritroblasto ortocromático y posteriormente se va a diferenciar en el reticulocito, que es lo que veíamos previamente. ¿Dónde podemos ver estas células en sangre periférica? Bueno, pues en las anemias hemolíticas, puntualmente, no es lo más característico. En las talasemias intermedia mayor, evidentemente sí lo podemos ver. En trastornos más profundos de la eritropoiesis, los eritroblastos en sangre puedes verlos tranquilamente, como hablábamos antes, las anemias diseritropoyéticas, etcétera, se ven con mucha frecuencia. En las situaciones de estrés medular importante, como una infección grave, un shock séptico, una hemorragia aguda, exsanguinante, una hemorragia digestiva alta, la médula de algún modo responde como puede, con toda la velocidad del mundo, y las células precursoras escapan. En los síndromes mielodisplásticos, que prácticamente podemos ver todo el espectro de la morfología, y, muy importante, en las mielofibrosis, que las veremos en el próximo día, o las invasiones medulares, que se llaman mieloptisis, bien sea por un proceso infeccioso o tumoral. Como digo, los recién nacidos es algo fisiológico. Aquí vemos unos cuantos más. ¿Ven? Este es muy característico, con el núcleo prácticamente una mancha negra, dependiendo un poquito de la tinción, citoplasma de hematíe, núcleo que denominamos picnótico, con el citoplasma y el tamaño ligeramente mayor al de un hematíe normal. Y aquí vemos varios ejemplos. Quizá estos de aquí estén entre el precursor previo a eritroblasto
normocromático. Muchas veces en las células sanguíneas no se puede decir con certeza que esto sea un granulocito encallado, muchas veces está en un estadio intermedio entre callado y granulocito segmentado o mielocito, metamielocito, es decir, hay veces que están a mitad, ¿vale? Eso no pasa nada, es algo completamente normal y no debe frustrar a nadie. Continuamos con otro caso clínico. Este caso clínico es muy importante y me encantaría que se quedaran porque es un caso clínico prototípico, ¿vale? No, perdón, es el siguiente, pero este es muy típico. Este es muy típico y muy fácil de distinguir. El siguiente es el que les quiero incidir en la importancia. Este es un varón de 31 años, previamente sano, que viene pues como la paciente de antes, muy cansado de golpe, con una ictericia y con coluria, es decir, orinas colúricas por la bilirrubina, que acude a urgencias pues, por estos motivos 48 horas tras haber ingerido en una comida familiar, pues un plato de habas con jamón, que es típico aquí en España, y les recomiendo, si gusta y no tienen este tipo de problema, esperemos que no. El paciente está muy bien, estable hemodinámicamente, a nivel de la exploración física no vemos nada, y analíticamente sí vemos cosas importantes. Una anemia muy severa, con 53 gramos de hemoglobina, sin alteraciones en el resto de las series. Una LDH alta, con una bilirrubina alta como antes a expensas de indirecta, y una disfunción renal, creatinina en 3,1 con previa normal. El CUMS directo es negativo. Con estos datos, ahora que puedo saber que pueden utilizar el chat, me gustaría que alguno me dijera qué piensa que puede ser. Uy, qué bien, por Dios, por Dios. Estoy hablando con profesionales. Qué maravilla. Efectivamente, genial. Muy bien. Vamos a continuar con las fotos, pero han acertado ustedes de pleno, ¿vale? Aquí vemos la imagen típica del favismo o déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que son los excentrocitos. Dejan un lado vacío de hemoglobina y se desplaza la hemoglobina al otro lado del hematíe. Muy típico. Aquí vemos otro excentrocito, otro. Vamos a la siguiente imagen, que tenemos alguna más. Y aquí ven más. ¿Ven? Que se desplaza la hemoglobina hacia un lado del hematíe dejando el otro desprovisto de la misma. Esto se llama excentrocito. Como ustedes saben y han acertado, ese es el diagnóstico, una crisis hemolítica en un paciente con un déficit de G6-DPH, previamente probablemente no conocido. Es la eritroencimopatía más frecuente ligada al cromosoma X, y podemos encontrar crisis hemolíticas por agentes oxidantes. Tipiquísimo, alimentos, las habas. Pues se llama favismo. Fármacos hay muchísimos. Pues, las sulfamidas, cotrimoxazol, la dapsona, los antipalúdicos, procesos infecciosos, pueden producir una crisis hemolítica en un paciente con déficit de glucosa 6-fosfato. Este paciente, en concreto, tenía una insuficiencia renal, probablemente no grave, pero sepan que puede llegar a tener una insuficiencia renal que precisa incluso diálisis. No es lo más frecuente, pero puede haberlo. ¿Cómo diagnosticamos esto? Evidentemente midiendo la actividad enzimática de la glucosa 6-fosfato. Morfológicamente, lo que hemos visto, los excentrocitos, que aquí tienen donde les señalo con la flecha, con la hemoglobina desplazada a un extremo, muy característico. ¿Vale? Veamos qué me cuentan. ¡Ah, qué maravilla! Me van a enseñar ustedes y todo. Vamos con el siguiente, y este es el que yo quería que ustedes lo tuvieran en la retina siempre, sean hematólogos, sean urgenciólogos, sean internistas, siempre hay que tener esta entidad en la cabeza cuando tenemos un cuadro clínico de este tipo. Una mujer de 44 años con una enfermedad de Crohn que va a urgencias por cefalea, fiebre y síndrome confusional, tendente al sueño. Evidentemente la trajo la familia, aunque estable hemodinámicamente. Vemos que la paciente está pálida y con un tinte subictérico. En el hemograma tiene una anemia severa y una trombopenia severa, con unas plaquetas en 9000. Los leucocitos son normales y la bioquímica tiene una LDH muy elevada, con una creatinina alta y una bilirrubina nuevamente alta, como en los casos previos, a expensas de indirecta. La coagulación era normal y el CUMS directo fue negativo.
se realiza una radiografía de tórax y un TAC de cráneo por la clínica neurológica, que son anodinos. Ahora sí que quiero que ustedes en el chat me digan qué sospechan con este cuadro clínico. Les dejo unos segundos, anímense, seguro que lo aciertan, si no, fallar hace que luego lo acertemos todo. Les voy a dar una pista, porque veo que no hay mensajes en el chat. Les voy a dar la pista que probablemente sea la emergencia hematológica más emergente. José Araya, compañero, fantástico, efectivamente, ese es el caso. ¿De acuerdo? Lo acertó usted perfectamente y, por supuesto, para diagnosticar esta entidad necesitamos unas cositas más. Vamos a ver el frotis. Uy, qué cosas. Aquí hay hematíes que tienen unas formas bastante diferentes a las que estamos acostumbrados. Tienen formas triangulares, son más chiquititos, están como rotos, algunos tienen como cuernos y son bastantes, ¿vale? Formas triangulares. Hay muchos tipos de este tipo de células que se llaman esquistocitos, ¿vale? Y en este paciente, evidentemente, como ven, el porcentaje de esquistocitos es bastante llamativo. Normalmente, por encima del 1% de los hematíes, si son esquistocitos, nos preocupa bastante. Alguno suelto podemos ver. Pero esta imagen, con tantos esquistocitos, no es normal bajo ningún concepto. Aquí vemos otro tipo de esquistocitos. Este de aquí, por ejemplo, que es muy característico, le llaman hematíe en casco, helmet cell, que tiene así como unos cuernecitos y parece que sea un casco de paracaidista. ¿Vale? Luego tenemos muchos tipos, como los que hemos visto antes, que son fragmentocitos, y ahora veremos posteriormente qué tipos de esquistocitos hay. Pero el diagnóstico es algo que no se puede olvidar nunca, porque el paciente se muere, o la paciente se muere como ustedes no sepan qué tiene. ¿Vale? Es una microangiopatía trombótica. Y las microangiopatías trombóticas hay muchísimas, las hay primarias, las hay secundarias, hay de todo, ¿vale? Pero sospechar una microangiopatía trombótica en un paciente con anemia más trombopenia, más datos de hemólisis con CUMS directo negativo y esquistocitos, es una emergencia, ¿vale? Y en el caso de los hematólogos, normalmente nosotros vemos las púrpuras trombocitopénicas trombóticas, las PTT, ¿vale? Ustedes saben que esta patología requiere plasmaféresis urgente y en muchos centros no la tenemos. Por ejemplo, un hospital comarcal en el que yo trabajo no hay plasmaféresis, pero ante la sospecha clínica ponemos plasma fresco congelado para reponer el déficit de Adams 13, que es la proteína deficitaria, y lo mandamos a un hospital donde sí se puede hacer plasmaféresis. Hay muchos tipos de microangiopatía trombótica, están los síndromes hemolíticos urémicos, las coagulaciones intravasculares diseminadas, etcétera, ¿vale? Pero el caso que nos atañe a los hematólogos normalmente son las púrpuras trombóticas trombocitopénicas. Y la célula característica son los esquistocitos, que son hematíes pequeños que se forman, bueno, pues por la estrangulación de la fibrina o fragmentación mecánica al paso por la microcirculación, donde podemos ver trombos plaquetarios y se fragmentan esos hematíes, ¿vale? Normalmente los vemos en condiciones normales, en porcentajes muy bajitos, uno aislado puntual, dos, pero nada de ver 3, 4 por campo, eso nos debe preocupar, ¿vale? ¿Dónde los vamos a encontrar? Pues en la PTT, la púrpura trombótica, síndromes hemolíticos urémicos, cánceres metastáticos, hemólisis mecánicas, como la que puede suceder en los pacientes con válvulas cardíacas, en quemaduras intensas, en coagulación intravascular diseminada, ¿de acuerdo? Que a diferencia de nuestro paciente, pues tendría una coagulación alterada, ¿vale? ¿Qué tenemos que recordar, por tanto? Bueno, pues afecta la microcirculación por trombos plaquetarios que ocluyen las luces vasculares, se produce una trombopenia por consumo al haber agregados plaquetarios en esa microcirculación y anemia por fragmentación. Puede producir, evidentemente, isquemia. No pueden olvidar que un paciente con PTT puede tener síntomas que a lo mejor no esperan, como isquemia cardíaca, isquemia intestinal, porque la microvasculatura se obstruye. El CUMS directo va a ser negativo con parámetros de hemólisis, al igual que las anemias hemolíticas, pero con el CUMS directo negativo.
¿Dónde las encontramos? Bueno, aparte de las primarias, que escapa al objetivo de la charla, frecuentemente se pueden encontrar en contextos obstétricos, por ejemplo, en un abruptio placentario, neoplasias, post-trasplante halogénico de médula ósea, y no olvidar nunca que es una emergencia hematológica la púrpura, la PTT. Tiene una péntada clásica, es decir, 5 síntomas, que es muy infrecuente que se den los 5, yo los he puesto para clarificarlo un poquito, pero es infrecuente, la fiebre se da en un 20% aproximadamente y la insuficiencia renal no es tan típica como a lo mejor en el síndrome hemolítico urémico. Pero para recordar como péntada clásica se llama anemia microangiopática por la rotura de la microcirculación, trombopenia más insuficiencia renal, fiebre y clínica neurológica, que puede ser leve, como un leve dolor de cabeza, hasta coma profundo. Isquemia en los órganos, pues que puede tener en cualquiera, cardíaca, digestiva, pulmonar. No olviden, si están en urgencias, cuando tengan un paciente de este tipo, solicitar los fermentos cardíacos, las troponinas, la CPK, porque puede haber daño miocárdico subclínico. Y para el diagnóstico, evidentemente, debemos determinar la actividad del ADAMS13, que es la proteína, la metaloproteasa, que lo que hace es escindir los multímeros del factor von Willebrand. ¿De acuerdo? Aquí vemos los tipos de esquistocito recomendados en la ICTH. En el 2021 se actualizó y vemos los diferentes tipos. Este sería un fragmentocito. Esto, evidentemente, se ve algo muy chiquitín, no sabemos muy bien cómo definirlo, pero aquí vemos un fragmento chiquitín. Algo se está rompiendo, ¿no? Esquistocito. Esto es una célula en casco, como la que hemos visto antes, parece el casco de un paracaídas, la parte de arriba de un paraguas, célula en casco helmet cell. También podemos ver esto aquí, parece que se llama queratocito, que tiene unos cuernecitos aquí como unos apéndices en el extremo. Y por último, en el contexto de haber una esquistocitosis en el frotis, los microesferocitos también se contarían como esquistocitos. Y recuerden que siempre son más pequeños que los glóbulos rojos normales. El fragmentocito no es lo mismo que el debris celular, no como tal. Bueno, depende de a lo que se refiera, porque detritus celulares puede haber de cualquier tipo. Puede haber detritus celulares, sean células rotas, como las que podemos encontrar en una leucemia linfática crónica, que se rompen por fragilidad, en las leucemias linfoblásticas. Pero no es un detritus, simplemente es un fragmento de la célula. No sé si se refiere usted a que esté degenerada, que se haya roto, porque esto realmente, este fragmento de hematíe corresponde a un hematíe probablemente alrededor o cerca esté el resto del hematíe, ¿no? Pero no es una célula degenerada, sino rota, ¿vale? No se ha degenerado. De nada, Rolando, encantado de ayudarle.